palabra que en uno de los versículos dice: mi pueblo muere por falta de conocimiento. Entonces por eso es importante estudiar, escuchar la Biblia. Entonces les decía que esta enseñanza se llama, el tema es con Cristo en Dios. Colosenses 3:1-3, lo vamos a leer nuevamente. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es muy bonito y muy profundo estos versículos. Al decir resucitados con Cristo, está diciendo levantados con Cristo. Esto se refiere a la conversión y al bautismo, y por lo tanto llamados a una vida nueva. Estamos llamados a ser diferentes, ya no podemos ser iguales. Dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Estando resucitada la cabeza, los miembros también están resucitados con Él. En la palabra nosotros sabemos que Cristo se le llama como la cabeza, y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo, ¿sí? Entonces, donde está la cabeza, pues ahí tienen que estar los miembros, ¿verdad? Porque tu cabeza no está allá y tu brazo por allá, ¿verdad? Están unidos, ¿sí o no? Necesitan estar unidos. Entonces así nosotros necesitamos estar unidos a Cristo. Hay un contraste en la vida como se vivía antes. El creyente, digo, al mundo, más muerto a Dios. Mas sin embargo, cuando tú ya eres llamado por Cristo, entonces ya eres muerto al mundo, más vivo a Dios. Y entre la morada terrenal del incrédulo y la morada celestial del creyente. El primer hombre es de la tierra, es terrenal, ¿sí? El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Lo que es terrenal, y lo que es celestial, es celestial. No puede haber una combinación, o es terrenal o es celestial, ¿sí? Debemos tener bien claro que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. De nosotros mismos no podemos ascender más de una barra de hierro que se levanta de la tierra, pero el amor de Cristo es un poderoso imán que nos levanta. Él nos puede levantar. Eso es un misterio, pero es real. En lo espiritual, Él te levanta. El Evangelio, algo que tenemos que tener presente, porque mucha gente dice: ay, no, yo no quiero ser cristiano porque te ponen muchas reglas, tienes que hacer muchas cosas, te dicen que no andes por aquí, no andes por allá. Pero el Evangelio no son reglas, sino principalmente proporciona motivos hacia la santidad. Porque cuando tú tienes un despertar en Cristo, tú mismo ya no quieres ser igual como era antes. Ya buscas ser diferente. Hasta la gente te dice: ay, te veo raro, como, no sé, te veo diferente, más ligero, más feliz, se te ve una paz. La gente los ve, ¿sí? Por eso dice el apóstol. Entonces, como decía, el Evangelio no es reglas, no, sino principalmente proporciona motivos hacia la santidad, porque Él nos cambia. Por eso dice: el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que en Él cree. Por eso dice el apóstol: poned la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya no puedes pensar igual. Por eso es importante leer, porque miren, en Apocalipsis dice que el Señor tiene cielos nuevos, tierras nuevas. Dice: es necesario que yo me vaya porque tengo que preparar una casa para ustedes y el Espíritu vendrá. Miren, o sea, Él menciona un lugar especial para aquellos que le busquen. Entonces, por eso es importante, como dice el apóstol, poner vuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Para ser más explícitos, miren, lo que los creyentes en nuestra vida terrenal
ídolo, o sea, nosotros podemos convertir en ídolo, por decir yo a mi esposo, puede llegar que yo, Dios me libre, ¿verdad?, que yo lo ponga a él primero que a Cristo, y no es así. Tiene que ser primero Cristo y después él, nuestras hijas, la familia. No podemos tener ídolos, o sea, ya no. Entonces, lo que los creyentes en nuestra vida terrenal convertimos en ídolo, eso será nuestra cruz. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que ya no es los ídolos que tienen que ser lo primero en nuestras vidas, sino Cristo. Cuando nosotros empezamos en los caminos del Señor, siempre pasa eso. Cuando ya vas a ir a la iglesia, siempre viene alguien, o a veces la hija, o el hermano, o el amigo. No vayas, mira, te invito, vamos aquí, vamos allá, o vamos a cenar. Y ese es un peligro grande. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca. Y cuando Él ve que tú dices, no, yo pongo primero al Señor y después lo demás, porque poniendo primero al Señor en todo, el Señor se va a encargar de darte todo lo demás. Claro, no le seguimos por eso, ¿verdad?, sino porque hay amor y hay gratitud por lo que Él nos ha dado. Simplemente la vida nos ha dado. Entonces, con ayuda del Espíritu Santo y nuestras acciones alineadas a sus mandamientos y sus estatutos, Él te da el dominio propio y te da la salida en toda circunstancia si tú le pones en primer lugar, llevas tu cruz y dejas que Él pelee tus batallas. Y entonces tú ves la mano de Dios en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. A veces hay gente envidiosa, te quieren hacer, y el Señor se glorifica. Entonces, miren lo que dice el salmista: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Pero para el incrédulo, sus ídolos son una maldición. Y no solo para el incrédulo, porque miren, el apóstol en 1 Corintios 11:30 cito: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Aquí no está hablando de la gente que está en el mundo, no, está hablando de los cristianos que se quedaron en el camino, cristianos que tuvieron un despertar espiritual en Cristo, pero ¿qué pasó? Por falta de conocimiento de Dios, se apartaron, no le conocieron, se quedaron tibios. Escuchen, se tiene que entender que la palabra no dice tenéis que morir prácticamente al mundo a fin de llegar a estar muertos con Cristo. No, eso no dice la palabra. La palabra dice, Cristo dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Tiene que haber un espíritu humillado. Dice su palabra que un corazón contrito Dios no despreciará. A veces, ¿a poco no les ha pasado que tienen una situación difícil, ya sea de salud o económica, o cuando quieres que algo se pueda ser posible para ti? No sé, muchas veces cuando se cruza la frontera, ¿verdad? Dices, Dios mío, por favor, ayúdame, que no me agarren, ayúdame a pasar, y yo te voy a seguir. Así está uno, sí, en muchas situaciones. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice que un corazón contrito Él no desprecia. Pero imagínense cómo se siente el Señor cuando uno recibes la bendición y después te alejas. Qué feo, ¿no? Qué terrible, qué terrible. Entonces, cuando Dios te da la salvación, es cuando se muere con Cristo y se resucita con Él como un nuevo hombre, y ahí viene la regeneración. Somos regenerados después de que hemos recibido la salvación. Entonces viene una
los atributos de Dios. Bueno, estando en oración, trabajando con el Señor, Él me dio esta palabra antes de hablar de los atributos. Pero pónganme atención y van a entender por qué estamos hablando de esto. Entonces, hay que desarrollar la vida espiritual en la práctica para no ser un cristiano tibio, como dice el apóstol. Muchos duermen, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Ninguna anhela la vida eterna, incorruptible e inmortal. Si no está cansado de esta vida temporal, corruptible y mortal, es imposible. Entonces dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestro versículo base. Nuestra vida está escondida en Cristo con Dios. O sea, Cristo nos conduce ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Entonces, dice, como una semilla escondida en la tierra, debemos estar plantados. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo de lo que Cristo nos dice. Mateo 13:31. Dice así, una parábola que Jesús le dijo a su gente, dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en las ramas. También dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Dice, como levadura que escondió. Así como la gloria de Cristo está escondida para el mundo, así también la gloria de la vida íntima del creyente, procediendo de la comunión con Él, está escondida con Cristo y en Dios. Gloria a Dios. Hay un ejemplo muy bello de este tema. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Solo es a través de Él que podremos conocer a nuestro Dios. Escuche, les voy a dar un ejemplo muy bonito. La luna y la tierra giran, ¿sí? Giran. De tal manera que solo vemos un lado de la luna, ¿verdad? Nosotros cuando le alumbra el sol, vemos la luna preciosa, ¿no? Hasta decimos, wow, es luna llena. Pero el otro lado, ¿lo vemos? El otro lado de la luna, no, está escondido, es el otro lado, ¿sí? Solo vemos un lado de la luna y nunca vemos el otro. Ahora te digo, nuestro eterno Dios es tan inmenso, tan infinito, que no podemos tener la esperanza de conocer todo lo que haya de saber de Él. Pero Dios, escúchame, tiene un lado enfocado hacia el hombre. Así como la luna tiene un lado enfocado hacia la tierra, Dios siempre tiene un lado enfocado hacia el hombre, y ese lado es Jesucristo. Gloria a Dios. El lado enfocado hacia la tierra es Jesús. Es la forma en que Dios nos ve. Siempre nos mira y ve a Jesucristo en nosotros. Nosotros no podemos llegar al Padre directo, solo a través de Cristo. Ahora, con todo lo que hemos escuchado, yo te pregunto, ¿eres un cristiano nominal? O sea, que solo pasas lista, ¿o eres un cristiano que le gusta que le hablen cosas bonitas, que no afecten a tu ego, a tu egoísmo, a tu conformismo? ¿Te gusta que te hablen de bienestar, de prosperidad, donde más bien parece un club social? Venden esto, venden de aquello, vendan. Y el Señor, ¿qué dijo?
Mi casa la están convirtiendo en cueva de ladrones. ¿Se acuerdan cuando él llegó a Jerusalén y vio que estaban vendiendo todo y dijo, ¿cómo? Mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Pero sí, por el contrario, en verdad quieres conocer a Dios, al Dios Trino, el gran yo soy. Entonces, si estás donde te están confrontando con la palabra, estás en el camino correcto. Aquí, en esta iglesia, la misericordia de Dios es infinita. Queremos ser vaso de honra para el Señor, vasos de barro, guiados por el Espíritu del Señor. Buscamos confrontar al pescador, promover al Salvador y buscar la santidad, porque sin santidad, dice su palabra, nadie podrá ver a Dios. Hay muchos cristianos que están durmiendo, que están debilitados, y esos cristianos también se puede decir que andan tibios. ¿Se acuerdan del mensaje que escuchamos, el último de las iglesias? El mensaje a la iglesia, el Señor le dijo a los cristianos en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo, ¿no? Esto está hablando a los cristianos. Cuando estaba trabajando, pidiendo al Señor que sea su Espíritu que conduzca la palabra que se va a ministrar, Él te va llevando, y algo me llamó la atención, porque no es casualidad. Nada cuando estás en los caminos del Señor es casualidad. Miren, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, y es el libro profético de los tiempos finales que ya estamos viviendo, en contraste con el Evangelio de Juan, que es el espiritual, que es el que habla todo su caminar de Cristo espiritualmente. Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora vamos a Juan, al Evangelio de Juan 3:16, y dice la palabra así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podrías decir que ¿qué tiene que ver? Mucho, porque Él nos amó, y como nos amó primero, nos dio a su Hijo para salvación, no para condenación. Es un regalo inmerecido, y por lo tanto Dios no puede ser burlado. ¿Cómo piensas que Él se siente que después de darte la salvación tú lo desprecias? No le buscas, no le agradeces, no le pones el primero en todas las cosas de tu vida. Por eso dice el Apocalipsis 3:16, o sea, de lo espiritual de Cristo, donde el Señor está diciendo, yo te estoy dando a mi Hijo para que a través de Él seas salvo. Tan sin embargo que hay desprecio. Y entonces en el libro de Apocalipsis Él dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hemos escudriñado con la ayuda del Espíritu Santo los mensajes a los diferentes tipos de cristianos que existen el día de hoy en la iglesia. Y les hice mención que íbamos a continuar con el estudio de Job, ¿sí o no? Sin embargo, el Espíritu del Señor me cambió y me dice, miren lo que me dijo el Señor cuando yo iba a estudiar el libro de Job. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a dar el libro de Job? Miren lo que me dijo el Señor. Jeremías 9:23. Ahí me llevó el Señor y me dijo, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Siguiente. Mas alábense en esto lo que Él se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Vamos.
está pidiendo el Señor? Que le entendamos y le conozcamos. Y ahí entendí que el Señor quiere que hablemos de sus atributos, conocerle a Él. Porque ¿cómo vamos a adorar a un Dios que no conocemos? Cuando tú ves una muchacha, o en el caso de una mujer, de un varón, o sea, y cuando siente algo por acá adentro que te mueve, ¿sí o no? Pero para esto después, ¿qué tiene que haber? Un conocimiento de la persona. No nada más te vas a juntar con una persona porque te llama la atención, que porque le ves la nariz bonita y porque se ve. No, no es así. Tú tienes que conocer a la persona, tienes que saber cuáles son sus costumbres, de dónde viene, cómo es su familia, qué es lo que ella piensa, porque es para toda la vida. No es una elección nada más porque sí. Eso es lo peor que puede suceder. Por eso hay tanto divorcio, tal. ¿Por qué? Porque están alejados de Dios. Y cuando estás en los caminos del Señor, Él te hace ver todo esto. ¿Sí? Entonces, necesitamos conocerlo para amarle. ¿Cómo vamos a adorar a un Dios que no conocemos? Él quiere que lo conozcamos. Entonces, primeramente, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, suplicarle a Dios con un espíritu humillado y con un corazón contrito, porque a ese Dios no despreciará. Es importante la teología, sí, te encamina a conocerle, pero se complementa cuando el alma se entrega a Él, cuando uno se somete a su autoridad, cuando regulamos todos los aspectos de nuestras vidas por sus santos preceptos y mandamientos. Ahí es cuando Dios dice, ah, mira, ya cuando ibas a decir una mala palabra, tú dices, no, no está bien. Entonces empiezas a caminar, empiezas a decir, no, el Espíritu en la conciencia te va enseñando esto sí, esto no, esto. Entonces cuando el Señor ve que tú verdaderamente quieres ir en esa santidad que está pidiendo Él se glorifica en tu vida. Y entonces tú dices, ay, me pasó esto, wow, y no es casualidad, ahí te das cuenta que fue la bendición de Dios. Y así vas viendo en muchas cosas la bendición de Dios en tu vida. Cito Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, tenemos que ser esforzados. El venir aquí, hicieron un esfuerzo, pero ¿qué dijeron? Sí, Señor, aquí estoy. Eso es ser esforzado, ¿sí? Y también tenemos que actuar, tenemos que hacer lo que el Señor nos pide. Es imperativo que conozcamos al Dios que nos creó, del cual hablan las Escrituras, y el único acerca del cual fuimos enviados a predicar y a enseñar. Desde el momento en que el hombre cayó, se perdió el concepto correcto de Dios. ¿Cuándo fue eso? En Génesis, cuando la serpiente le habló a la mujer, clavó un signo de interrogación, se acercó y le dijo, ¿con que Dios nos ha dicho? ¿Sí han leído ese pasaje? Cuando estaba el árbol y cuando le dijo Dios a Adán, de ese árbol no vas a comer, puedes comer de todo lo que hay aquí, pero de ese árbol no. Entonces vino la serpiente sigilosamente y se acercó a Eva y le tocó, con que Dios ha dicho, o sea, como que no le hagas caso, sí puedes, pero no debía. Por eso Dios nos da libre albedrío, porque Él quiere que tú decidas, que tú digas, yo quiero ir, yo quiero andar con el Señor, ¿sí? Quiero caminar en sus mandamientos, quiero caminar en sus estatutos. Entonces, Él le dijo, con que Dios ha dicho, y entonces eso es como que se deslizó a las espaldas de Dios y arrojó dudas sobre su bondad. Y entonces, cuando cayeron en pecado, cuando comieron ese fruto, vino la progresiva degeneración. Ahí ya el hombre cayó por Adán.
Por eso tenemos el pecado adámico, así dice. Es progresiva, por eso Dios, a través de los tiempos, ha actuado de acuerdo con su justicia. Porque miren, el pecado es cada vez más y más y más. Es como cuando te dicen, vamos, solo una. ¿Se han escuchado eso? ¿Sí? Cuando les dicen, ven, solo una cervecita. Y es una. Luego son 2, 3, 4. Terrible, ¿no? Y después de eso, ¿qué viene? Te puede ser que te involucres con alguien ya perdido, pierdes dinero, pierdes esto, palabras, a veces pleitos. Hay gente que pierde hasta la vida, ¿eh? Así es el pecado. Te demuestra por el nada, pero cada vez es progresivo. Entonces, ¿por qué creen que pasó el diluvio? Porque el Señor tuvo que limpiar también Sodoma y Gomorra. Era una degradación tremenda, hombres con hombres. ¿No se les hace conocido el día de hoy? Claro que sí, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ahorita hasta peor cosas que eso. Por eso el juicio ya está a punto, ya está pronto el juicio de Dios. Ya se están dando los juicios de Dios. Todo lo que está pasando ahorita es lo que Dios está permitiendo, porque es bíblico. En el libro de Romanos describe cómo es el corazón humano. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Porque eso hace Dios. Cuando tú no caminas en los caminos del Señor, Él te va entenebreciendo cada vez más. Y es progresivo. ¿No ven cómo la humanidad está el día de hoy? Cuánto pecado avanzado, se ven cosas terribles. Ya estamos a punto de que caiga una bomba. Es una realidad. Cosas terroríficas delante de nuestros ojos están pasando. ¿Y qué pasa? Los corazones están entenebrecidos. ¿Cuántas veces hay personas que les están agrediendo, les están matando, y pasa la gente caminando y se voltean y no es, como no es conmigo, me voy? No hay dolor humano, no hay compasión en el humano. Entonces, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, así dice el libro de Romanos, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Porque eso pasa, luego como les decía ese ejemplo, ¿no? El primero es una, luego 2, 3, 5, y de repente hiciste algo que tú sabes que estuvo mal, que no habrías hecho en tus 5 sentidos. Así de terrible, aunque ahora ya ni siquiera necesitan eso, lo hacen en sus 5 sentidos. Y todo esto se produjo porque el hombre perdió su confianza en Dios. ¿Por qué? Porque él no conoce el carácter del Dios. Él no sabe qué clase de Dios es Dios. Él mezcló todo respecto a cómo es Dios. Y la única manera de restaurar la confianza en Dios es restaurar el conocimiento en Dios. ¿Cómo vamos nosotros a restaurar nuestro corazón? Conociendo a Dios. Tenemos que volver a conocer quién es Dios, a quién vamos a adorar. Mi esposo, él me llama mucho la atención su testimonio de él. Él no tenía ni un mes cuando él llegó a los caminos del Señor. Dice que fue tremendo cuando lo invitaron. Dice que ese domingo él tuvo una experiencia tremenda y él inmediatamente pidió ser bautizado. Y el mismo pastor dijo, no, espérate todavía, es que yo lo siento. Cuando dijo el eunuco, cuando le estaban hablando el profeta, el apóstol, él le dijo, ¿qué están pidiendo para que me bauticen? Y él se bautizó y a los días él dijo, quiero ir a un instituto
punto bíblico. Quiero conocer a quién estoy alabando, a quién voy a adorar. Tienes que conocerle. Dice el salmista, miren qué bonito está esta parte, dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. La palabra nombre significa carácter. Además de reputación, se podría decir: en ti confiarán los que saben qué clase de Dios eres tú. Porque miren, cuando tú conoces quién es el Dios al que tú adoras, que te cubre, que pone ángeles alrededor tuyo, que tiene un ejército alrededor tuyo, que tiene aguas de vida para ti, que te da paz, que te da seguridad. Cuando tú conoces al Dios, ¿quién quiere estar fuera de su tsunami? Nadie. Nadie. Entonces, como no hay una conciencia de la clase de Dios que es Dios, o de cómo es Dios, no se tiene fe. Estoy hablando de una fe verdadera, porque mucha gente te está platicando contigo: ah, no, yo tengo fe. Pero no la fe verdadera, cuando tú conoces al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El día de hoy, en estos tiempos, la iglesia ha sufrido una pérdida del alto concepto de Dios. Y el concepto de Dios manejado ahora por la iglesia promedio es tan bajo que es indigno de Dios. Y es una desgracia para la iglesia. Hay negligencia, hay degeneración, hay ceguera espiritual, que algunos les están diciendo que Dios, fíjense, dicen: no, Dios es como un Papá Noel. Tú solamente pide y se te dará. Así dicen. Tú ven a la iglesia y pide y te va a dar. Les dicen que Dios está escuchando para complacer lo que deseas. Entonces la gente dice: ah, bueno, si Dios es bueno, si Dios me ama, ah, pues yo entonces qué bonito, yo quiero ese Dios. Ese es el cristianismo que se está viviendo el día de hoy en las iglesias. Tremendo. El cristianismo ha perdido su dignidad, ha perdido su espiritualidad. Hoy la predicación es barata, es frívola, es gruesa, superficial y entretenida. Se piensa que hay que entretener a la gente. ¿Para qué? Que para que no se vaya. Imagínense, solamente quieren tu dinero, pero no buscan la salvación de tu alma, no te confrontan. Porque a través de que el Espíritu Santo te confronta, te hace ver quién eres tú, cómo es tu corazón. Solamente a la luz de la santidad podemos ver cuán negro es nuestro corazón. Jesús dijo que debemos adorar en espíritu y en verdad. Y sin embargo se ha perdido el concepto de deidad que lo hace posible. Este descenso trágico y aterrador en el estado espiritual de las iglesias se ha producido como resultado de nuestro olvido de qué clase de Dios es Dios. Debemos volver al Dios, debemos volver a sentirlo, debemos volver a conocerlo, debemos volver a oírlo, abrir esos oídos espirituales. Es lo único que nos puede salvar. Miren, cuando Dios mandó a Moisés, cuando se le apareció en el monte, él estaba con las cabras ahí, y dice que se apareció y se prendió, ¿verdad?, la rama, y él se impactó, y Dios le dijo, lo mandó a sacar a su pueblo de Egipto. Y Moisés dijo a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, yo les responderé. ¿Qué les responderé? Y respondió Dios, miren lo que les dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre, para siempre con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy el que soy, así dijo el Señor. ¿Por qué? Porque Él existe por sí mismo. A Él no lo crearon, Él es la creación. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, la próxima semana nos vamos a ir directo, ahora sí, a estudiar los atributos de Dios. Vamos a estudiar uno por uno. Pero el Señor me mandó el día de hoy a hablar este preámbulo, se podría decir, para que cada uno de nosotros en nuestros corazones meditemos en lo que el Señor está hablando el día de hoy. Debemos entender qué es y qué no es un atributo divino. Un atributo de Dios no es algo de lo cual Él está compuesto. El propio hecho de que Dios es Dios indica que Él no está compuesto en absoluto. Miren, el ser humano está compuesto de alma, cuerpo y espíritu. Y así cada una de las cosas, de todo lo que vemos aquí, ¿sí? Está compuesto. Pero cuando hablamos de los atributos de Dios, no tenemos tal idea en nuestra mente, porque Él dijo, yo soy el que soy. Un atributo de Dios es algo que podemos conocer acerca de Dios, es conocer qué clase de Dios es Dios, para que entonces, luego entonces, en su misericordia podamos adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, a partir de la próxima semana sí nos vamos a ir directo. Un atributo, si se puede terminar, a la siguiente otro, para que conozcamos a Dios. Es algo que ya no se habla en las iglesias. No hay. Pero tenemos nosotros la obligación ante el Señor de volver al tsunami del Dios. A que veamos quién es Dios, al Dios que adoramos, al Dios de Isaac, de Abraham, ¿sí? De Jacob. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Porque nuestras vidas están escondidas en Cristo y en Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Inclinen su rostro donde están. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido que quede, Señor, latente en nuestros corazones, para que podamos entender, Señor, lo importante, Señor, de que tú nos ayudes a abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que adoremos verdaderamente en espíritu y en verdad, Señor. Queremos ser obra de tus manos, queremos ser, Señor, vaso de honra para ti. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, para que estas palabras, Señor, tus atributos sean, Señor, reconocidos, Señor, dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, oro por todos aquellos, Padre, que no te han conocido, Padre, pero que está latiendo en su corazón ese deseo, Padre, ese deseo, Señor, de servirte, Padre. Oro por ellos, Señor, para que den un paso de fe, Padre. Ayúdales, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.